que son negadas, que son silenciadas, que son omitidas, que son borroneadas, y para hacerlo siempre hay un nuevo ejercicio de la violencia, diríamos en clave estratigráfica, siempre hay algo que golpea para que la Tierra parezca lo que es una superficie plana, y no lo es, ¿no? Sino que es un continuo en términos temporal de dolores, de opresiones, de sistemáticos golpes sobre los oprimidos, sobre los silenciados, que en determinados momentos de la historia son recordados, son categorizados como peronistas, pero antes tuvieron otros nombres, ¿no? Que son los hombres y mujeres simples de nuestro pueblo. Entonces, quizás por eso este libro pone en cuestión esta idea de lo reciente, porque para mí, como para ustedes probablemente, lo reciente es lo que nos sigue importando y porque nos sigue doliendo, y quizás acá hay una primera explicación, una primera pista de por qué decidí trabajar con esta cuestión. Ahí. Después otro tema. ¿Por qué este título del libro, no? Bueno, porque hay cierto sentido de escritura de los historiadores que dicen para que un escritor se haga entender, primero tiene que tener muy claro lo que es el tema, y acá la veo también a una amiga que ahora está haciendo conmigo un trabajo de investigación, es que en el título de un libro, en una investigación, uno tiene que intentar contarle a otros sobre qué investiga, cuál es el tiempo y cuál es la pregunta que se hace o cuál es la tesis que maneja. Y bueno, la historiografía catamarqueña, en la cual está como padre Armando Raúl Bazán, digo, uno de sus personajes más importantes de la historiografía catamarqueña en el noroeste argentino, cuando habla del pasado catamarqueño durante el siglo XX, ha construido una tesis, ¿no? Y una tesis que a mí me interesa discutir, no solo con este hecho, sino con otros, sino que para Armando Raúl Bazán y para una parte de nuestra literatura que habla sobre nuestro pasado, Catamarca es la tierra de la simpatía, ¿no? Es la tierra o la sociedad en la cual se impone la convivencia sobre el conflicto. Es una sociedad en la cual los catamarqueños y las catamarqueñas, cuando tenemos problemas, son problemas que son ocasionados por alguien o por algunos que vienen de afuera, ¿no? Entonces hay una relación bastante fantasiada, además de manera muy efectiva, para intentar construir una imagen idílica de una Catamarca en la cual, cuando algo ocurre, es de manera circunstancial, es coyuntural, y de manera casi inmediata los catamarqueños tendemos a evitar que estos conflictos se profundicen, ¿no? Que crean grietas, una palabra tan en boga hoy en día, entre todos nosotros y todas nosotras. Y bueno, yo cuando estudié historia de Catamarca, Bazán lo dice con bastante claridad, y otros historiadores catamarqueños también la afirman, que el golpe de Estado de 1955, el 16 de septiembre de 1955, se derroca al gobierno constitucional del presidente Juan Domingo Perón. Lo hace la autodenominada Revolución Libertadora, un golpe cívico-militar en el estricto sentido de la regla, mucho más que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Este sí fue un golpe cívico, eclesiástico y militar. Y luego voy a contar por qué si tengo tiempo y no los aburro. Pero cuando se produce el golpe de Estado del 1955, todos y todas la saben, porque no es secreto, la mayoría somos identitariamente peronistas acá, o estamos cercanos o simpatizamos con el campo popular o nos sentimos parte de él. Una de las principales decisiones de la Revolución Libertadora es iniciar de manera sistemática una estrategia de desperonización de la sociedad argentina. Sobre eso no voy a hablar mucho porque todos lo conocen, ¿no? Se prohíbe la existencia del Partido Peronista, se destruyen los símbolos ligados a los que se consideraba el régimen caído. Se prohíbe la militancia peronista, nombrarlo a Perón, o sea, autoidentificarse como peronista, y esta decisión continúa durante casi 2 décadas, ¿no? Hasta 1973. Se niega la existencia de una identidad política, de un movimiento político y cultural en nuestra sociedad, y esto se hace a través de una serie de normativas, de leyes, pero también de prácticas de represión y de violencia estatal y paraestatal. Llamativamente,
Bazán dice esto y luego es casi copiado textualmente por sus discípulos en el campo de la historia, en mi campo. Bazán dice que en Catamarca los conflictos antes del golpe de Estado de 1955 entre Perón y la Iglesia se evitaron por la buena relación que había entre el gobernador peronista de ese momento, que era Casas Nóblega, y el obispo catamarqueño. Y luego el golpe de Estado de 1955 en Catamarca no ocurrió nada, no hubo violencia. O sea, pareciera que los catamarqueños y las catamarqueñas vivimos una dicta blanda, ¿no? Una dictadura a la medida de los catamarqueños, básicamente porque entre nosotros y nosotras nos terminamos arreglando, no hubo consenso. Esta tesis de Bazán también se utiliza casi al pie de la letra para analizar, para calificar el resto de los golpes de Estado. También la dictadura del 24 de marzo de 1976, sobre eso hablo en otro libro. Voy a tirar un breve chivo luego sobre ese libro que también acabo de publicar. Pero bueno, yo eso lo aprendí, lo estudié y en algún momento también lo enseñé. Digo, porque los profesores de historia, acá está mi amigo también, estudiamos en la universidad y luego repetimos como loro lo que nos enseñan nuestras presencias tutelares, ¿no? Y Bazán era alguien indiscutido en la academia historiográfica y en los docentes de historia. Pero lo que yo había aprendido iba a contrapelo de lo que yo había escuchado en mi propia familia. Pero bueno, Bazán es indiscutible. O sea, mi memoria tenía que ser una memoria fallida, ¿se dan cuenta? Porque había una serie de voces a nivel familiar, a nivel grupal, que hablaban de otras cosas, pero los libros de historia contaban algo distinto. Entonces, aquí estaba la verdad. Por el azar del destino, en un momento de mi vida, me ligué afectivamente con la hija de un militante peronista que formó parte de la resistencia peronista a partir del golpe de Estado de 1955, y de ahí viene mi primer acercamiento al tema, a un grupo de militantes peronistas que se llamaron los Aviones Negros Catamarqueños. Ese es mi primer libro, Los Aviones Negros Catamarqueños, 1953 a 1955. Un libro muy entusiasta, pero también muy mal escrito. Quienes lo han leído omitan esa cuestión, perdónenme. Pero bueno, recién estaba aprendiendo a escribir, creo que ahora escribo un poco mejor. Pero lo interesante es que en esa experiencia familiar y grupal me acerqué a la experiencia militante de peronistas que luego del golpe de Estado de 1955 resistieron a las prácticas de desperonización en nuestra provincia y no en otro lugar. Uno de ellos decía textualmente que muchos catamarqueños y catamarqueñas se peronizaron, pero se peronizaron a palos durante ese periodo, ¿no? O sea, la propia revolución fusiladora, como la calificaban, fueron los que pusieron a catamarqueños y catamarqueñas comunes en una situación trascendente para su vida y para la sociedad catamarqueña y argentina, ¿no? Que es, las prácticas de violencia tuvieron un efecto distinto al esperado. Lejos de acabar o de fragmentar o de destruir una identidad política y cultural, la fortalecieron, ¿no? O sea, lo que creía el antiperonismo, que era, como decía Oscar Nemeth, una identidad que solo tenía existencia al calor del aparato estatal, al calor de la corrupción, que desde el punto de vista del antiperonismo caracterizaba al primer peronismo, se fortaleció en el llano, en las peores circunstancias, y en alguna medida también explican las 2 décadas siguientes de la historia de nuestro país. Este tema fue mi primer libro y lo abandoné durante mucho tiempo, más de 20 años, me dediqué a una historia más reciente que la década de los 70. Pero hace 2 o 3 años atrás dije, bueno, para explicar la historia de nuestra provincia es importante pensar el antiperonismo, si hay algo que atraviesa una parte de los grupos de poder de nuestra provincia, de las instituciones en las cuales nos manejamos. Acá está una compañera de la universidad, digo, los cimientos del entramado de poder judicial en nuestra provincia, de parte de nuestras instituciones educativas, de la UNCA, por ejemplo, de nuestra universidad, es que si hay algo que une en términos de pacto de sangre, en pacto de acuerdos, de reciprocidad entre distintos sujetos de la política catamarqueña, que son visceralmente antiperonistas. Entonces digo, ante un momento de duda, se terminan aliando, terminan comprendiendo cuáles son los intereses que lo unen y cuál es su enemigo. Y para
muchos y muchas de ellas, históricamente el peronismo ha sido un otro bestial, salvaje, barbárico, contra el cual hay que luchar. Y lo hacen cuando pueden, como pueden y con las herramientas que tienen. Esa seguridad la siguen compartiendo. Entonces, dije, bueno, tengo que volver sobre esta cuestión. Lo dije antes de este escenario político no tan complejo, hace 2 o 3 años atrás, y volví a la hemeroteca, volví a las fuentes, volví a mi propio trabajo y empecé a entrevistar antiperonistas, ¿no? Aquí hay que discutir una identidad política en la provincia, que es el antiperonismo, y hay que pensar el golpe de Estado de 1955 para discutir historiográficamente esta versión canónica del pasado reciente, ¿no? Es que la dictadura de 1955 en Catamarca fue relativamente benigna para los catamarqueños. Bueno, volví al archivo, empecé a leer con atención el boletín oficial de la provincia en los 3 meses posteriores al golpe de Estado de 1955. El boletín oficial y judicial, para los amigos, amigas más jóvenes, es casi como la profesión de fe del Estado, ¿no? Ahí va contando todo lo que explícitamente ocurre, ¿no? Lo que queda para atrás, eso se omite, pero uno lo puede leer entre líneas. Leí documentos institucionales, sobre todo de clubes, de instituciones importantes de la sociedad civil en la época, entre ellos uno sobre el cual trabajo con mucha intensidad en este libro, es el Club Social de Catamarca, la institución representante de la oligarquía catamarqueña, y leí documentos de las instituciones escolares, entre ellas la del Colegio Nacional y la de lo que es actualmente la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú. Bueno, y entrevisté también a personas de más de 70 años de edad que tienen memoria propia y a hijos y nietos de antiperonistas y peronistas. Y bueno, ¿qué es lo que me fueron contando y qué fue lo que fui leyendo? Que en los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado de 1955, cuando todavía resonaba en los oídos de muchos las palabras tranquilizadoras del presidente provisional Lonardi, que decía que no había ni vencedores ni vencidos, ¿no? Tremendo. Un sector nacionalista del golpe que decía, bueno, acá se acabó la dictadura, o sea, el régimen, el dictador se han ido, pero ahora llegó el momento de empezar a reconstruir los lazos de unidad entre todos los argentinos. Acá en Catamarca, como en el resto del país, las prácticas de desperonización se empezaron a generar de manera inmediata. Los antiperonistas catamarqueños, ¿quiénes eran? Radicales, conservadores y sobre todo laicos católicos. Acá el antiperonismo tiene un fuerte componente católico. Recuerden ustedes que desde noviembre de 1954 en adelante se profundiza un conflicto entre Perón y la Iglesia, también a nivel local. Bueno, deciden militar activamente exigiendo a la intervención federal que acá había que realizar una purga inmediata de las instituciones y de la sociedad catamarqueña. Entonces, no solo que se persiguen a los dirigentes y exfuncionarios del gobierno peronista, sino que en los medios de la época, entre ellos el diario La Unión, sobre el cual hablaba Oscar hace un momento, se empiezan a publicar de manera casi cotidiana cartas de ciudadanos comunes que señalaban, contaban, pedían que en tal escuela se echa a Oscar porque era peronista, que en tal club de barrio se echa al amigo Raúl porque, bueno, tenía que ver con el peronismo. Entonces, el diario La Unión, que era el vocero de la Iglesia Católica, en esos 3 primeros meses, esto es interesante contarlo, quienes quieran leerlo luego lo van a leer, van a hacer un juicio propio sobre la cuestión. El diario La Unión publica en sus páginas de lectores cartas en las cuales se empiezan a dar cuenta de la profundización de esta purga peronista. Pero también los peronistas, algunos de ellos tienen derecho en el diario La Unión la posibilidad de dar su propia versión de lo que ocurría. Todavía no había asumido Aramburú, luego de Aramburú la voz del peronismo va a ser absolutamente silenciada, pero en esos 3 primeros meses, septiembre, octubre y noviembre, acá en Catamarca se produce una práctica sistemática de desperonización de las instituciones. Los principales afectados van a ser, en la provincia,
las instituciones educativas, las escuelas catamarqueñas, las escuelas nacionales sobre todo, el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, los cimientos de nuestra Universidad Nacional de Catamarca, férreamente antiperonista, las almas tutelares de nuestra universidad son férreamente antiperonistas, lo muestran los documentos de la época, y en la sociedad civil se produce una purga de todos los integrantes de las comisiones directivas que estuviesen ligadas al peronismo, entre ellas la Junta de Estudios Históricos, un dirigente muy importante del peronismo catamarqueño, en ese momento Brunello, fue expulsado silenciosamente Elvio Brunello de la Junta de Estudios Históricos. Su nombre hasta el día de hoy sigue siendo omitido de la historia oficial de la Junta de Estudios Históricos. Se borró, desapareció, se volatilizó en el aire. Si uno ve la página actual de la Junta de Estudios Históricos, se hace una cronología de todos sus integrantes, desde el comienzo del siglo XX hasta la actualidad, pero el nombre de Elvio Brunello no aparece, ¿no? Se dan cuenta, digo, violencia sobre violencia, se naturalizan este tipo de acciones y luego sigue por ahí. Ocurre lo mismo en el Club Social y también ocurre lo mismo en la policía catamarqueña. Uno lee el boletín oficial de la provincia. Porque sí. no sé cómo fue en la época, obviamente, qué había pasado en ese momento con la Cámara de Diputados, la legislatura, digamos, todo eso desapareció pero los metieron presos, fue un fenómeno. 3 cuestiones. Gracias por preguntarme. ¿Por qué digo que la Revolución Libertadora es una dictadura cívico-eclesiástica militar en el sentido pleno de la palabra? Todavía más que la dictadura del 24 de marzo de 1976. Para mí la dictadura del 24 de marzo de 1976 es una dictadura militar. Digo, me parece que las categorías hay que utilizarlas con más propiedad. ¿Por qué? Porque el protagonismo de los civiles en el golpe de Estado de 1955 no es solo intelectual, sino que también es práctico. Los comandos civiles aportan un factor importante desde el punto de vista táctico y bélico al triunfo del golpe de Estado. Pero además luego del golpe de Estado, la Junta de la Revolución Libertadora se mostraba y además se pensaba como un gobierno de transición para que volvieran en nuestro país a la plena vigencia de las instituciones y de la Constitución de 1853, la Constitución liberal. Lo mismo que está planteando Milei ahora, ¿no? Lo mismo. Tal cual. Sí. ¿Qué pasó con Casas Nóblegas y Nazar? Ahí les cuento, entonces. Bueno, entonces, ¿por qué es evidente esto? Porque la Junta Revolucionaria solicita, y además esto se significa, la colaboración de los partidos democráticos, autodenominados partidos democráticos. Los radicales, los socialistas, los demócratas forman una Junta Consultiva Nacional. Esa Junta Consultiva Nacional, integrada por civiles, por partidos políticos que asesoraban a la Revolución Libertadora, se replica en todas las provincias. Pero también hay una Comisión Nacional Investigadora de los crímenes del peronismo, diríamos hoy en día, ¿no? La corrupción del peronismo debe ser investigada y debe ser castigada. Esa Comisión Nacional Investigadora está presidida por un funcionario de la Junta Revolucionaria, autodenominada revolucionaria, pero quienes integran la Comisión Nacional Investigadora son civiles, dirigentes políticos de estos partidos autodenominados democráticos. Y también tiene su réplica a nivel provincial, hay una Comisión Nacional Investigadora de los delitos del peronismo. Bueno, ¿cuáles son las primeras decisiones que toman? Primero, deciden poner en cárcel a los principales funcionarios y legisladores del gobierno peronista. Antes del golpe hay una lista de funcionarios peronistas que deben ser detenidos, entre ellos Casas Nóblega. Casas Nóblega no es encarcelado porque logra evitarlo. ¿Por qué logra evitarlo? Lo cuento en el libro también, porque su amigo personal, el diputado Brunello, que estaba en Buenos Aires, se entera de la existencia de esta lista negra cuando el golpe todavía no había triunfado. Uno habla del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, pero el golpe tardó 3 días en consolidarse. 3 o 4 días. Durante esos 3 días
se luchan en varios lugares del país. Hay ejemplos heroicos de resistencia, ¿no? Por parte de las tropas leales al gobierno constitucional. En Córdoba, en Buenos Aires, en distintos lugares del país hay enfrentamientos muy graves, con mucha pérdida de sangre por parte de los bandos. En Córdoba, Leonardi cree que ha sido derrotado hasta que pacta su rendición con quien podría haberlo derrotado, que era el general Brizuela, que luego va a ser gobernador interventor de nuestra provincia. ¿No? Entonces, logra escaparse Casas Nóblega porque Elvio Brunello de Buenos Aires le cuenta que iba a ser detenido y va a estar durante más de 2 años viviendo en condiciones de extrema pobreza en Buenos Aires. Pero otros funcionarios van a ser detenidos catamarqueños o van a ser interdictos sus bienes, ¿no? Sus bienes van a ser puestos a disposición de la Comisión Nacional Investigadora y de su correlato provincial, porque había un principio de fe, es que todo lo que tenía un dirigente peronista, un exfuncionario peronista, había sido conquistado mediante la corrupción y tenía que demostrar el origen de sus bienes. Entonces, la Revolución Libertadora daña no solo identitariamente a los peronistas y a las peronistas catamarqueños, sino que en muchos casos los deja sin trabajo, los estigmatiza públicamente, los ahorca o los aleja de la vida civil. Imagínense un dirigente de un club de barrio, de un centro vecinal, que deja de formar parte de su comisión directiva por el hecho de ser peronista, y muchos funcionarios policiales y muchos educadores catamarqueños, eso lo muestra el boletín oficial de la provincia, son dejados cesantes. Y lo más interesante de todos estos hechos, porque está el instrumento público, es que cuando un funcionario policial era expulsado o era cesanteado de su trabajo, por ejemplo en Villavil, inmediatamente el decreto siguiente era el decreto de nombramiento de quién lo iba a reemplazar. Entonces, la Revolución Libertadora echa peronistas para nombrar antiperonistas. Entonces, este gobierno, este golpe de Estado que venía a plantear, que venía a reconstruir los lazos de unidad entre todos los argentinos y todas las argentinas, lo que hace es todavía más profundizar diferencias y es decidida en ese sentido. Y bueno, lo voy contando en el libro, ¿no? Me van preguntando y yo voy contándoles. Está. Qué tremendo, porque bueno, yo recibí la información durante mi militancia juvenil en el 75. Yo veo cómo va creciendo el manejo de la información y cómo van convenciendo a los otros, y veo cuánto tiempo demoran entre que han tomado una decisión política y construyen esta trama, esta red, esta telaraña que les permite implementarla, porque tenés que tener un antiperonista en Villavil para nombrarlo. O sea, es mucha tarea de inteligencia previa, es haber movido todo ese engranaje, y de gente muy enojada, muy sacada, como, bueno, tal cual como está pasando ahora. Es increíble lo igual que es todo. Es más fácil en los pueblos chicos. Ajá. Yo, siendo muy niño, lo viví en otra circunstancia. Al revés. Ajá. Mis padres no eran peronistas, eran maestros de escuela de recreo, y sus propios amigos que venían a tomar mate en casa los ponen en lista negra y los dejan cesantes. Claro. Sí, yo lo que cuento es, gracias, porque en el libro no hago una leyenda blanca, una leyenda negra, sino que el antiperonismo tenía sus razones, ¿no? Entonces, había una razonabilidad, había una lógica que explicaba la violencia antiperonista desde su punto de vista, y tiene que ver con estas prácticas, ¿no? Con estos hechos que también cuento en el libro, ¿no? Precisamente lo que intento es intentar recuperar
en este texto es la génesis de una identidad política que hoy en día sigue siendo importante en nuestra provincia y en nuestro país. Pero también interesante recordar una cuestión que en general se conoce poco y sobre todo los jóvenes militantes peronistas deben conocerlo, y es que el primer intento de golpe de Estado contra Perón se realiza cuando él gana las elecciones. O sea, como decía Oscar, el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 es solo el último intento, pero esta vez victorioso, de una serie de intentos fallidos de levantamientos y de actos terroristas que se producen desde el mismo momento en que Juan Domingo Perón gana las elecciones. Desde 1945 en adelante, si uno rastrea la historia de nuestro país, hay una serie de azonadas y de actos terroristas que son muy poco contados. En 1953, esto es impensable hoy en día, y ya no estamos hablando de los bombardeos del 16 de junio de 1955, sino que los bombardeos del 16 de junio de 1955 son explicables porque antes, en 1953, un grupo de militantes de la Juventud Radical deciden instalar bombas en lugares estratégicos de la ciudad de Buenos Aires. Uno de estos artefactos explosivos va a explotar y va a causar heridos y un muerto en el subte de Capital Federal, y una bomba no explota porque es descubierta antes en las alturas del Banco Nación y estaba programada que explote en un momento en que había una manifestación del Partido Peronista, porque la intención era que las paredes de ese edificio público se desplomen sobre la multitud y causen una gran cantidad de muertos. Entonces, claro, sobre eso se habla poco, se habla nada. Bueno, precisamente porque para evitar hablar de estas violencias son necesarias otras violencias, ¿no? O sea, una pregunta que tengo. ¿Por qué dices vos que el golpe del 55 la iglesia tuvo más participación? Sí. Nosotros que conocemos más bien, yo estaba bien, Sí. era muy niño, en el 76 la iglesia tuvo un papel nefasto. Sí, pero la Iglesia Católica no un papel nefasto en términos de justificación y de silenciamiento de lo que ocurría. Complicidad. Pero en el golpe de Estado de 1955 la Iglesia Católica, o los laicos católicos, que estaban ligados a la Iglesia Católica, un grupo de obispos y de sacerdotes, participan de manera muy activa de la profundización en el conflicto con el propio peronismo. El peronismo comete sus errores, evidentemente, pero había una parte importante, sobre todo a nivel local, lo cuento yo, de jóvenes católicos, de laicos católicos, de intelectuales católicos, entre ellos Armando Raúl Bazán y el profesor Páez, que se alejan de manera muy importante en 1954 a 1955 del peronismo, precisamente porque antes que peronistas o antes que demócratas cristianos eran laicos católicos. Estos intelectuales, estos militantes de la Acción Católica, estos integrantes de la Juventud de la Acción Católica catamarqueña, eran orientados, eran organizados por sacerdotes católicos bajo la mirada contemplativa del obispo catamarqueño de Monseñor Handon, que si no fue un obispo antiperonista, porque Perón lo consideraba como propio, grave error de Casas Nóbrega, Perón denunció de manera muy precisa quiénes eran los sacerdotes catamarqueños y no estaba equivocado, que participaban de manera activa, dando misa, formando a jóvenes en torno a una seguridad que la única posibilidad para que el catolicismo tal cual lo conocíamos pudiese existir era a través de un golpe de Estado y derrocando a Juan Domingo Perón, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica no solo que es cómplice, que lo es, no solo que justifica el golpe, que lo es, sino que aporta cuadros para el movimiento golpista y para la reorganización de las instituciones, una cuestión clave en una sociedad como la nuestra, ¿no? Como la sociedad catamarqueña. Pero en el 76 también. No, en el 70. Cajiano, Torpolo, Pero ellos,
pero ellos no son actores decisorios de las políticas públicas, ellos son cómplices, esconden, omiten, pero en el golpe de Estado... A ver, lo cuento en el libro. Cuando se produce la victoria de la Revolución Libertadora, acá en Catamarca, en la Casa de Gobierno, se festeja el golpe, están los nuevos funcionarios de la intervención y están con sacerdotes y con laicos católicos decidiendo el destino de la provincia. O sea, cuando la multitud victoriosa aplaude a los nuevos funcionarios de la intervención, quien sale a saludarlos es un sacerdote católico en la explanada de la Casa de Gobierno. No ocurre eso en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Cuando los antiperonistas dan la vuelta por la plaza de 25 de mayo, ¿a dónde terminan con sus festejos? En el obispado. En el obispado. ¿Y quién sale a saludarlos y a darles la bendición? El obispo Hanlon. Entonces, estos son actos que demuestran simbólica e históricamente que la Iglesia Católica no solo acompañaba el golpe, sino que en ese mismo momento esperaba, esto vamos a ver que no va a ser tan así, porque va a haber un enfrentamiento entre liberales y nacionalistas dentro del propio seno de la Revolución Libertadora, esperaba la Iglesia Católica recuperar todo lo perdido durante no solo el peronismo, sino durante 50 años de vida política de nuestro país, desde 1900 en adelante. Claro, luego el propio derrotero de la Revolución Libertadora va a mostrar las diferencias entre el sector más liberal y más visceralmente antiperonista de estos golpistas, que estaban representados por Aramburu y por Rojas. Porque uno de los principales pedidos de la Iglesia Católica, que no le va a terminar dando la Revolución Libertadora, porque eran liberales, ¿no? Liberales en el sentido más estricto de la palabra, era la reinstitución de la enseñanza religiosa en las escuelas argentinas, ¿no? Y la derogación del divorcio. Que era una promesa que habían hecho. Que habían hecho y que no cumplen. Y no la cumplen. Pero claro, y ahí se arma. Este tipo de cuestiones son claves para pensar matices y cambios y continuidades entre los distintos golpes de Estado. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, esta es una tesis mía, puede ser discutida, es una dictadura militar. Porque la dictadura militar primero dice que va a permitir que la democracia venga, pero ya no la democracia liberal de la Constitución de 1853, luego de un proceso de reorganización nacional, que ellos imaginan en una clave corporativa y al mismo tiempo con matriz económica en el sentido neoliberal. Bueno, ahí va a haber sus contradicciones y sus diferencias, pero esa es otra historia. Por eso elijo esta etapa yo en el libro, ¿no? Porque es una foto muy simbólica, ¿no? Es una foto de una manifestación en la cual se festeja el triunfo de la Revolución Libertadora, y los que marchan en esa manifestación son sacerdotes y son laicos católicos, y liberales católicos y conservadores católicos y conservadores catamarqueños. Sí. ¿Cómo era la militancia? ¿Cómo era el peronismo, jóvenes peronistas de aquel tiempo? Y por otro lado, el bombardeo del siglo V dicen que murieron dos granaderos catamarqueños, o sea, en defensa del general Perón. Sí, es así, también lo cuento en el libro. Cómprenlo. Compren el libro. Sí, compren. Sí, mueren dos jóvenes granaderos catamarqueños defendiendo la Casa de Gobierno. Bueno, es interesante pensar también en qué medida uno a veces tiene mirada estereotipada sobre las instituciones, ¿no? Y sobre los sujetos políticos. Uno tiene que bucear en sus contradicciones, ¿no? Y siempre digo que la Revolución Libertadora triunfa a sangre y a fuego, ¿no? En un momento triunfan porque básicamente uno de los actores dice: yo no voy a llevar a mi país a una guerra civil, y que yo continúe en el poder no implica que los argentinos terminen envueltos en una confrontación en la cual se va a seguir derramando sangre, que es la decisión que toma Juan Domingo Perón, ¿no? Al alejarse del poder, porque en términos militares, lo dicen otros autores, no lo digo yo, también lo muestra también el propio
enfrentamiento en Córdoba, el ejército estaba en condiciones de reprimir el levantamiento, ¿no? Pero reprimir el levantamiento implicaba también pérdidas económicas y de vidas incalculables. Digo, entonces, claro. Ahí seguramente aporto Sí. recuerdo, seguramente lo trabajó en el libro, pero Perón renuncia el 16 de septiembre. Sí. Lonardi asume el 21 de septiembre de 1955. Son 5 días. 5 días. ¿Quién queda a cargo del gobierno? Un catamarqueño. José Domingo Molina. Tal cual. José Domingo Molina. Junta de comandantes. O sea, un militar peronista, por supuesto, militar peronista, que era nieto de Nicolás Avellaneda, el presidente Nicolás Avellaneda, que a su vez era nieto del primer gobernador de Catamarca, Nicolás Avellaneda. Esta historia de los dos granaderos catamarqueños a mí me sensibiliza mucho, ¿no? Yo lo que conocí lo conozco gracias a un colega que es Marcelo Díaz, un colega que aprecio muchísimo y es el primero que investigó sobre la cuestión, lo cuento en el libro también, y a partir de ahí yo aporto un poquito más la historia, pero... La pregunta más es si ese granadero hay uno que es de Huaycama. Sí, los dos son jóvenes muy humildes. Uno es de Guaycama y otro es de... yo leo las discusiones primero, luego del intento de tiranicidio, decían los antiperonistas de Perón. Luego se produce un interesantísimo debate en la Cámara de Diputados de la provincia y yo leo el libro de sesiones. Y los diputados radicales evitan hacer un minuto de silencio por las víctimas en la masacre, pero un debate muy interesante porque se ve el modo en que el antiperonismo justifica la violencia política, ¿no? Y las prácticas de violencia política. La Vega Yuyú es una pieza hermosa para leerlo, ¿no? Esos debates, lo tenés que leer. Pero una parte de... Luego estos dos jóvenes, y otro era un joven que vivía en los ejidos de lo que actualmente sería el barrio Alem, ¿no? Y vivía en una situación de precariedad los jóvenes espantosa, ¿no? De hecho, los diputados peronistas, cuando van a ver a dónde viven, cuentan en el libro de sesiones cómo vivían estos jóvenes y pintan también una imagen de la Catamarca de antaño, ¿no? La ciudad se terminaba en los 4 bulevares y más allá era lo insondable, ¿no? Para quienes son más jóvenes, de la avenida Belgrano para acá, a comienzos del siglo XX, todavía en las barrancas del arroyo Fariñango había gente que vivía literalmente en cuevas, ¿no? Hay fotos sobre eso y en los ejidos ocurría lo mismo. Y estos dos jóvenes granaderos mueren en los enfrentamientos con las tropas de la Marina que intentaban tomar Casa de Gobierno, pero también muere otro catamarqueño, que es un general catamarqueño, que intenta ir a la Plaza de Mayo a hacerse cargo de la defensa de la Casa de Gobierno y muere por una de las bombas que cae en Plaza de Mayo. Sobre eso se habla poco. Y este joven general, que era un joven general catamarqueño, que forma parte de una familia patricia catamarqueña, que no suele recordarlo, precisamente porque para ellos debe ser una vergüenza, que haya defendido, que haya muerto no como debía morir, sino intentando defender a Perón. Miren qué detalle. Este general catamarqueño había recibido su último ascenso del general Valle, que el general Valle luego va a ser fusilado en el año 1956, luego de la intentona revolucionaria peronista, ¿no? O sea, se van entramando esa historia. Entonces mueren 3 catamarqueños defendiendo la Plaza de Mayo, pero muchas de las víctimas de los bombardeos de Plaza de Mayo son salteños, son santiagueños, son jujeños, son gente del noroeste argentino, cabecitas negras, civiles comunes, que habían ido a ganarse la vida 10, 15 años antes y que mueren en defensa de Perón, ¿no? Y eso uno cuando lee los diarios de la época, sobre todo otras provincias, encuentra que el Partido Peronista cuenta de estos hombres y mujeres comunes que mueren en Plaza de Mayo porque ponen el cuerpo para intentar defender a Perón o porque pasaban por ahí en ese momento. Sobre eso tampoco se cuenta mucho. Juventud peronista. Desde Valdiviejo se vio mucho después del año 55, quizás de Herrera, por la mano, muchos jóvenes se fueron a Buenos Aires
por esta situación, de que se hayan ido para allá, porque allá siguieron otras épocas de militares en Buenos Aires. ¿Podrá ser por eso, por la... ¿Porque perdieron el trabajo acá? No sé, me parece que había un problema estructural económico de Catamarca que explican los movimientos inmigratorios, ¿no? De hecho, yo soy hijo de catamarqueños. Claro. Gente joven por falta de trabajo. Claro. Y lo mismo nos pasa provincialmente, que del interior viene mucha gente. Mis padres son de Coyagasta y mis padres se fueron en la década de los 70 a buscar laburo en el sur, como muchos catamarqueños, y lo interesante de lo que estás planteando es que en estos lugares muchos de los inmigrantes internos catamarqueños y catamarqueñas que quizá eran peronistas se empiezan a ligar en el trabajo industrial con otros tipos de experiencias militantes, ¿no? Sobre eso se ha pensado mucho en clave de militancia peronista, sería una cuestión a pensar, ¿no? Porque nosotros, no yo, sino muchos compañeros y compañeras, sobre todo de la Casa de la Memoria, han redescubierto que una cantidad importante de desaparecidos y desaparecidas catamarqueñas en otros lugares del país no eran recordados como tales, ¿no? En Córdoba, Buenos Aires, la Patagonia, Argentina, hay catamarqueños y catamarqueñas que desaparecieron y que en los últimos años son reconocidos por su origen gracias a esta labor incesante que se está haciendo. Y esta gente se fue por cuestiones económicas. Mi tío, él estaba en Catamarca, en Buenos Aires el 16 de junio de 1955 y salva su vida a puro cohete porque él vendía café y él vendía café en Plaza de Mayo justamente en el momento en el cual los empleados de los comercios, del microcentro porteño, salían a comer el famoso tentempié, todo eso le decía en esa época, y él solía ir a vender a esa hora el café, y cuando él va a Plaza de Mayo ve un montón de gente que huía, pero al mismo tiempo ve un montón de gente que iba a la plaza, ¿no? Entonces, se dan cuenta, este fenómeno es emocionante en términos de la militancia del peronismo, ¿no? Y bueno, así le ocurre a un montón de gente. En relación a la juventud peronista, que vos me estabas planteando, muchos de los militantes de la resistencia peronista, luego del golpe de Estado en 1955, también acá en Catamarca, eran jóvenes en el sentido actual de la palabra, ¿no? Y muchos empiezan sobre todo este grupito muy reducido, que eran los militantes que se autodenominaban como aviones negros, pierden su trabajo luego del golpe de Estado. Son cesanteados, algunos de la justicia y otros de la administración pública provincial. Y tenían una edad que hoy en día sería reconocida como de la juventud peronista, pero la juventud peronista como la conocimos en la década de los 60 o en la década de los 70, no estaba organizada y tampoco tenía esa identidad militante que tuvo en décadas posteriores. Es la propia situación de la violencia estatal y paraestatal que produce la Revolución Libertadora la que contribuye también a cohesionar este grupo militante acá en Catamarca y en otros lugares del país, que va a ser luego los cimientos de lo que la juventud peronista de la 70 va a reconocer como su origen, ¿no? Que va a ser la JP o los jóvenes militantes que ponían caños o que contribuían a que la resistencia peronista pusiese caños en otro lugar del país, que fue el papel de los aviones negros catamarqueños. Los caños que se pusieron en otro lugar del país, para quienes no conocen el término, estamos hablando de las bombas que se utilizaron en los atentados de la resistencia peronista en otro lugar del país. ¿Saben de dónde se sacaba? ¿De la minera de No, acá? No. Del dique Las Pirquitas. Ah, del dique. Acá en Catamarca no hubo atentados explosivos, no hubo hechos de violencia producidos por la resistencia peronista, pero sí por el antiperonismo, porque para la coordinación nacional de la resistencia peronista, Catamarca tenía un lugar clave. Y era proveer de la mayoría de los explosivos que se utilizaron en otros lugares del país para que esto fuese en efectivo. Entonces Catamarca tenía que ser aparentemente un lugar en el cual no pasaba nada. Bueno, Adriana y otra más. Ay, Gladys, bueno, apareció pregunta. Qué linda historia. No, yo te quiero pedir. No, por favor, gracias por acompañar. Ahora me están esperando. Sí, gracias Gladys, compañera. Muy bien. Dale, gracias por estar.
Chao, compañeros, chao. Nos vemos. Se están perdiendo los choripanes, ¿no? Sí. Pasen por allá y a ver si... Bueno, Adriana. Dale, a ver, veamos. Tiene que ver más con una parte, veo que también el libro tiene esa mirada académica y quiero rescatarla Ajá. cuando hablan del tema de lo simbólico como categoría. ¿Podrías hacer una apreciación un poco más profunda de esa secuencia de categorías? Sí, para el antiperonismo, el peronismo era un símbolo que había que destruir, ¿no? Hay una decisión muy clara para el antiperonismo en pensar al peronismo no solo como un sujeto político, sino como un movimiento, un actor social que se entramaba alrededor de símbolos que debían ser prohibidos y eliminadas de la escena pública. Y por lo tanto se dictan normas en ese sentido, ¿no? Entonces, el peronismo, lo peronista y la existencia del peronismo como práctica debía desaparecer de la escena pública. Entonces, es una cuestión clave, no hay una estrategia de desperonización sin pensarlo en clave simbólica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la prohibición de la palabra, del término peronista, borrarla del vocabulario, de los medios de comunicación y del uso cotidiano, es una cuestión clave, ¿no? Que el antiperonismo va a justificar, porque también hay una racionalidad, porque el antiperonismo se ve a sí mismo como el restaurador de las instituciones democráticas de nuestro país. Y claro, y el antiperonista cuando se ve al espejo ve una persona buena. Como el peronista cuando se ve al espejo ve una persona buena. Todos pensamos que actuamos movidos por buenas razones. En general, ninguno de nosotros nos pensamos como personas perversas ni violentas, ¿no? Y tampoco quienes hacen política, y había cierta razonabilidad. Y el antiperonismo, para tomar esta decisión, utiliza un paralelo que en el contexto de la época parecía tener cierta lógica, y es que el peronismo era un sinónimo de nazismo, de fascismo, que es un término que ha hecho escuela, porque hoy en día se sigue utilizando, uno lo ve en los medios de comunicación, en las redes sociales, cuando hablan del fascismo, el totalitarismo, del peronismo. Y han cambiado el nombre propio, digamos, del peronismo al kirchnerismo, porque es una experiencia pero más conocida ahora, pero el mismo, calcado el modelo tal cual, el modelo. Tal cual. Pero, entonces, ¿qué dicen? Lo que ellos hacen es, como en Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, se realiza una práctica de desnazificación de la sociedad alemana, para que la sociedad alemana se vuelva pacífica, tolerante, liberal y democrática. Lo que hay que hacer es desnazificar la cultura, la política y la educación del país. ¿Ah? La purga, ¿no? Entonces, lo que plantea la Revolución Libertadora es que en Argentina se hace lo mismo. Lo que se acaba acá es con el nazi-peronismo. Claro, entonces si uno lo analiza desde ese punto de vista, lo que encuentra es, en el contexto, en la época, una racionalidad y una lógica que cobraba sentido para una parte de la sociedad. No había nada de bestial en lo que se estaba decidiendo, que era destruir los símbolos del peronismo en cualquier lugar de la sociedad. No solo que se elimina el nombre de las calles, se rompen los bustos de Perón y Evita, sino que se dice, esta identidad está absolutamente opuesta a lo que es cualquier principio de convivencia democrática. Entonces, del ser nacional, del ser democrático, no sé, la democracia es lo opuesta al peronismo. ¿Qué dirigentes peronistas de aquella época fueron los que estuvieron al frente de la resistencia después del 75? Bueno, no fueron tantos, ¿no? No muchos funcionarios por lo pronto, ¿no? De hecho, sí, y no tantos tampoco. Por lo menos acá en Catamarca, el principal grupo, el núcleo de la resistencia peronista está alrededor de los aviones negros peronistas. Entre los que más se conocieron luego está Isauro Molina, por ejemplo, que era un dirigente gremial. Tal cual.
Bueno, el pibe Barrio Nuevo, Balut, que es un dirigente un dirigente muy importante del peronismo catamarqueño en la década de los 60, 70, Renato Soria, ¿no? Nombres que para ustedes no deben sonar muy conocidos, pero fueron nombres importantes en el peronismo catamarqueño en los 60 y 70, pero la mayoría de ellos habían sido dirigentes de segunda línea o militantes rasos, antes del golpe de Estado. Muchos de los funcionarios peronistas, no voy a poner en tela de juicio de las razones, no formaron parte de este primer núcleo muy fuerte de resistencia a la Revolución Libertadora, intransigente en el sentido más cabal de la palabra, porque también luego del golpe de Estado de 1955 aparece un grupo de peronistas o neoperonistas que pensaban que se podía hacer peronismo en las instituciones bajo otros términos, ¿no? Sin nombrar el peronismo. Pero peronismo sin Perón, ¿no? Este grupo de la resistencia peronista es un grupo muy interesante de conocer porque la mayoría de ellos no van a lograr lugares de poder en las décadas siguientes en el peronismo catamarqueño ni a nivel nacional, pero la principal característica de la resistencia peronista acá en Catamarca es que va a ser una resistencia de carácter barrial. O sea, va a tener su lugar más fuerte de militancia y de resistencia en los barrios populares, y en otros lugares del país va a ser en los sindicatos o en los lugares fabriles, ¿no? Y es la falta de... Bueno, son dirigentes, sobre todo, de Dermidio no he investigado. No voy a hablar de Dermidio porque no, sobre todo en ese periodo, sé más en décadas posteriores. Pero Vicente Sadi, lo saben todos ustedes, había tenido sus idas y vueltas con Juan Domingo Perón, de hecho había sido intervenido, luego había sido encarcelado. Y luego del golpe de Estado de 1955, su diario, que era el diario La Verdad, que estaba al frente del Museo Calchaquí, se sigue publicando, y era un dirigente que había tenido sus críticas. De hecho, luego del golpe de Estado de 1955, en parte lo justifica, entiende por qué se produce, pero es el principal dirigente importante del peronismo catamarqueño, de los primeros dirigentes importantes a nivel nacional, que publica en su diario de La Verdad una solicitada criticando de manera muy dura la Revolución Libertadora. Antes de los fusilamientos de José León Suárez, en los primeros meses de 1956, en el diario de La Verdad, se publica una solicitada que es el disparo de salida de lo que va a ser el proyecto de Vicente Sadi a nivel nacional, que va a ser el Partido Populista, que el primer experimento medianamente efectivo de reaparición del peronismo en sus propios términos dentro de la escena política de nuestro país y de la provincia también. Entonces, el papel que ocupa Vicente Sadi en estos primeros meses de la Revolución Libertadora y luego durante las décadas siguientes de nuestro país, es mi próximo proyecto de investigación, es bastante interesante de conocer porque tiene sus pliegues, ¿no? Sus pliegues, Jorge, sus claroscuros. Recuerdo al profesor Francisco Pinocho Agüero, en una tarde, en una siesta, que nos contaba que en el año 52 las familias patricias, las familias antiperonistas de Catamarca habían cortado la calle Chacabuco entre Salta y Rivadavia, cortaron la cuadra y hicieron un gran festejo por la muerte de Eva Perón. Sí, es así. De hecho, mi interés por investigar la Revolución Libertadora tiene que ver con un recuerdo personal de otra clase, de un profesor muy antiperonista él. Muy antiperonista, que además se veía a sí mismo como defensor de la democracia. De hecho, le enseñaba pensamiento político en la universidad, a pesar de que había sido funcionario de todas las dictaduras que le pasaron cerca, ¿no? No le esquivó a una. A la que le esquivó porque era muy chico, ¿no? Pero le pegó a todas. Pero él era profesor de pensamiento político argentino. Sí. Y así. Y él en un momento, porque él daba por sentado que todos sus alumnos
éramos antiperonistas como él, contó muy suelto de cuerpo, no sé cómo sale el tema del peronismo, y dijo esta frase, una frase que debe haber mostrado su efectividad en otros momentos, porque era una frase hecha, que uno siempre saca del bolsillo porque sabe que quienes lo escuchan lo van a aplaudir, porque dijo: ¿cuántos males se habría evitado la República si se hubiese disparado contra esa cañonera? Disculpas al Paraguay y a otra cosa. Y lo dijo así, ¿no? Entonces, a mí, yo en ese momento no era peronista, ¿no? Pero bueno, porque muchos no nos hemos vuelto peronistas de buenas y primeras. Lo que sí hemos descubierto es que éramos antiperonistas. ¿Se dan cuenta lo que es? Entonces, mi primer acercamiento al peronismo es que, bueno, yo, si algo no era antiperonista. Claro, entonces yo soy antiperonista y luego me convertí en peronista, lo que soy ahora, ¿no? Porque pero bueno, entonces la matriz antiperonista es una matriz que ayuda a explicar muchas cosas. No los quiero cansar más, y en general estas presentaciones, no sé si me permitís, vamos. van acompañadas de una lectura de algunas páginas del libro.